Buenos días, hermanos. Hoy vamos a Mateo capítulo 19 y en este capítulo vamos a tratar un tema que creo que es como bastante complejo porque algunos de los que están aquí han pasado por eso, han pensado en esto y quiero que sepan que mi intención es tratarlo con completa diligencia, pero también completa verdad y totalmente directo el asunto. Vamos a estar hablando en la primera parte acerca del divorcio, ¿sale? Entonces estamos en el 19, Jesús ya había tocado el tema cuando estaba en el Sermón del Monte y comienza. ¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo número 1? Vamos a iniciar orando. Padre, queremos rogarte que el día de hoy que vamos a leer, Señor, puedas traer no solamente entendimiento, sino obediencia a tu palabra, Dios, que podamos obtener también consolación, dirección acerca de los asuntos que vas a estar tratando con nosotros, Señor. Abre nuestro corazón para poder escuchar, para poder ver, Señor, y para poder abrazar tu verdad. Bendito eres, Dios. Amén. Ok. Este capítulo inicia, muchas gracias, hermano. Este capítulo inicia con la descripción como geográfica de dónde estaba Jesús. Eso es relevante porque nos está diciendo que estaba cerca del Jordán. Esta área es el área de Perea. Perea es donde Juan el Bautista había estado compartiendo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque Juan el Bautista había sido decapitado por un asunto de este tema que vamos a estar tratando del día de hoy. Juan el Bautista habló en contra de Herodes y le dijo: no te es lícito tener a la esposa de tu hermano. Y eso lo había llevado a que lo mataran. Entonces, el asunto de volverse a casar era para el área un tema delicado de tratar. Y por eso nos dice en el versículo 3 que vinieron los fariseos tentándole, porque querían sacar el tema en este lugar que casi era un tema prohibido, ¿sale? Por una parte. Por otra parte, algo que debemos de recordar o saber es que en ese momento existían dos formas o dos tipos de pensamiento con respecto al divorcio. Estaba por una parte los que seguían al rabino Shammai y el rabino Hillel. El rabino Hillel era él como liberal de la época. Todo este asunto provenía de Deuteronomio capítulo 24, los primeros 3 versículos que habla acerca brevemente del matrimonio, y dice más o menos así que si un hombre encuentra alguna impureza o algo impuro en su esposa, dele carta de divorcio, entrégasela en la mano y que vuelva a su casa, ¿no? El asunto era interpretar o decir, bueno, ¿a qué se refiere con impureza? Y entonces Hillel decía, y textualmente sí decía, eso no lo estoy inventando, que una impureza en tu esposa podía ser si en la mañana no le ponías suficiente sal a tus huevos. Y entonces te amargaba el desayuno, lo cual hacía que salieras enojado y pecaras contra Dios. Y entonces ella haber hecho eso, producía en ti pecado. También decía que impureza podía ser si no le hablaba muy bien a tu mamá. Y entonces la suegra se quejaba, producía problemas en el hogar y entonces tu mujer era impura. O, creo que es de los más que me dio risa, si por ejemplo veías a una mujer atractiva y entonces comparándola con tu esposa, ella era menos impura que tu esposa, entonces le podías dar carta de divorcio. Por otra parte estaba el maestro Shammai o el rabino Shammai que decía que a lo que se refiere a la palabra impureza era inmoralidad. ¿Cuál creen ustedes que era mucho más popular para los hombres en esa época? Pues obviamente, ¿no? Hillel era más popular porque les daba la oportunidad, pues, de separarse, pues, por cualquier causa. Por otra parte, tenemos que entender que algo chistoso en esto, o contrastante, era que para los judíos el matrimonio era un deber sagrado, divino. De tal forma que si un hombre llegaba a los 20 años y no se había casado, estaba casi pecando en contra de Dios. Y si en los 2 próximos años no tenían hijos, lo que sucedía es que estaban de alguna forma impidiendo que una generación nueva se levantara
y estaban impidiendo que la gloria de Dios se manifestara sobre esa generación. Entonces era una generación que tenía un alto valor, una alta estima por el matrimonio, pero no estaba dispuesta a perseverar. Y es algo de lo que vemos el día de hoy, con muchas cosas relacionadas con Dios. Nos gusta el hacer, pero no el perseverar. Y este es uno de los asuntos que estaban rodeando todo esto. Ahora, otra cosa que me gustaría que pudiéramos ver antes de comenzar es que vinieron a él los fariseos, dice que tentándole por este asunto que ya vimos, y le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eso quiere decir que estos fariseos en particular, como muchos de ellos, porque eso es lo que dice Josefo, un historiador de la época, dice que era común ver a fariseos casarse, repudiar a su mujer y volver a casarse muchas veces. Entonces nos dice que estos hombres, maestros de la ley, estaban mucho más adheridos a las prácticas y a las enseñanzas de Hillel. Ellos cambiaban de esposa cada rato, ¿sale? Vuelvo a leer, o más bien alguien me podría ayudar a leer el versículo 3 nuevamente. Vinieron a Jesús con esta pregunta. Ahora, muchos, a lo mejor desde antes de iniciar este tema, ya han tomado una determinación de qué es lo que van a creer. ¿Por qué? Por el mismo asunto de los fariseos. La sociedad indica, o eres liberal y puedes volverte a casar las veces que quieras, o eres legalista y no te puedes casar. ¿Tú qué piensas, Jesús? Y Jesús dice, ninguna de las dos. A mí no me interesa lo que piensa ni Hillel ni lo que piensa Shammai. Para mí ese no es el punto. Y creo que vivimos en un momento cultural, social, en el que se nos ponen opciones acerca de cosas como el matrimonio. ¿Qué es lo que piensas acerca del matrimonio? Esto u otro. Y nosotros como creyentes, como Jesús lo hizo, tenemos que estar dispuestos a tomar una determinación de decir, es que yo pienso lo que la Biblia piensa. No es popular, es riesgoso porque la época, el lugar lo hacía riesgoso, sí, pero eso es lo que creo, eso es lo que expresó Jesucristo. Y yo te invitaría a que si el día de hoy a lo mejor dices, yo tengo una opinión diferente, puedas ver lo que Jesucristo dice acerca del tema. Ok. Él respondiendo dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, antes de ir a hablar acerca del divorcio, les recuerda qué es el matrimonio. Antes de meterse en la controversia de estos dos maestros, les dice, es que no se trata de lo que opine uno u otro, se trata de cómo lo hizo Dios. Y entonces Jesucristo presenta primero esto. Dios los hizo hombre y mujer. Y la primera consideración que nosotros debemos de tener acerca del matrimonio, matrimonio bíblico, como lo describe Dios y como lo diseñó Él, es entre un hombre y una mujer. Punto. No hay más de eso. Ahora, ¿esto qué implica? El día de hoy se han querido de alguna forma, y yo lo veo así, menospreciar la calidad, el valor de la mujer, tratándola o haciendo que encuentre su valor entre más se parezca al hombre, lo cual es ridículo. Dios nos hizo diferentes. Y entonces cuando hablamos de matrimonio tenemos que pensar esto. La unidad del matrimonio no está basada en qué tan iguales somos, sino cómo con la ayuda de Dios podemos abrazar esas diferencias. De eso se trata complementarse, no que sean dos personas iguales, sino que dos personas iguales que se complementan uno y otro. Ahora, por lo mismo, tenemos que entender que hay diferencias que son irreconciliables. Hay problemas que nunca van a tener solución, como hablábamos, y tenemos que aceptarlo. No van a tener solución, pero puedes enojar y estarte peleado todo el día, o aceptar las diferencias que tienes con tu esposa, y buscar la forma de caminar con ellas. Eso es lo que tenemos que entender. Dios nos hizo diferentes y pensamos diferentes. ¿Qué vas a hacer? ¿Pelear o abrazar esas diferencias? Okay. Por una parte. Por otra parte, la otra cosa que Jesús quería que recordáramos, y dijo, por esto dejará ¿a quién? Y se unirá ¿a quién? Dejar a los padres
no es una opción, es parte del mandato del matrimonio. Y muchos consideran eso de dejar a padre y a madre como algo optativo, pero no es una opción. Es parte de las decisiones de casarse. Y como lo hemos hablado en otras ocasiones, no me dejarán mentir, probablemente el primer problema que tuvieron como matrimonio, o algunos de los problemas que tienen el día de hoy, son por causa de la familia. Porque no han sabido separar la vida papá y mamá de mi matrimonio. Y siguen trayendo esa onda al matrimonio. Y aquí dice, no, tienen que separarse. Pero de donde no tienen que separarse es de su mujer. Y a veces, tontamente, eso sí lo consideramos como una opción. Como si fuera una opción separarnos. Y se los he dicho a algunos de ustedes. Dejen de jugar con eso. Porque lo único que demuestra es necedad. O sea, ese juego de dejó tirado sus calcetines en el piso, nos vamos a divorciar. Son palabras que no deberían de estar en nuestro vocabulario. Ni que deberíamos decir tan fácil. Con esto no se debe de jugar porque puede llegar el momento que tu esposo o tu esposa te tomen la palabra. Y te arrepientas por estar jugando con algo tan solemne como este asunto. El divorcio no es la opción que Dios presentó para los problemas matrimoniales. Ese no lo es. La opción para todos nuestros pecados es Cristo. Y Él puede transformar todos los corazones. Vuelvo a repetir, el divorcio no es la opción para los problemas matrimoniales. Eso no es nunca una opción. Y Dios dice, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y este es el problema fundamental con el divorcio y ahorita el tema que vamos a hablar acerca de volverse a casar. Que Dios nos juntó, Dios nos unió. Ahora, ¿qué es lo que une a un hombre y a una mujer? He escuchado a algunos, incluso creyentes, que dicen, bueno, cuando tienen relaciones, entonces en ese momento es cuando se unen. Es parte, pero no lo es. Porque, ¿cuál es la definición de fornicación? Relaciones antes del matrimonio. Entonces, si las relaciones unieran en matrimonio a las personas, la fornicación no existiría. Sería matrimonio. Entonces tenemos que pensar qué es lo que une a un hombre y una mujer en matrimonio. Y es la promesa, es el voto delante de Dios y de testigos de vivir juntos. Entonces cuando alguien se presenta delante de Dios diciendo yo me comprometo a que ella es mi esposa, yo me comprometo a que él es mi esposo, Dios lo toma por cierto. Y a partir de ese momento Dios bendice esa unión y Dios nos une. Y a partir de ahí somos una sola carne. La parte física, la parte espiritual que sucede cuando hay relaciones es únicamente una consecuencia de algo, de un voto que se ha hecho delante de Dios. Y algo que Dios unió, una resolución judicial no la puede separar. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Ellos le preguntan, ¿por qué pues mandó Moisés, y me gustaría que puedan subrayar, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué mandó? Y Jesús dice, no, tranquilos, o sea, Moisés no les mandó que se anden divorciando. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas en el principio no fue así. Entonces Jesús describe lo siguiente. El divorcio no es una opción, es una concesión. Entonces, ¿un creyente se puede divorciar? Sí, pero no es la solución ni es la opción, es una concesión. ¿Qué demuestra el divorcio? Lo que nos dice aquí, la dureza de vuestro corazón. Cuando un matrimonio llega a la decisión de separarse, lo único que están exhibiendo es que uno u otro o ambos han llegado a esta condición, dureza de corazón. Ahora, ¿entonces el divorcio no es pecado? No, porque es una concesión. ¿Cuál es entonces el pecado? La dureza de corazón, la cual no es únicamente el único fruto. Más bien, la dureza de corazón es una evidencia de un pecado anterior, que dependiendo del matrimonio puede ser egoísmo, idolatría,
Frutos de la carne como peleas, maledicencias, gritería y todos esos problemas no resueltos, todos esos pecados de los cuales no se arrepiente el matrimonio, uno u otro o ambos, los lleva a endurecer a su corazón y pensar que la única solución es separarse, cuando la verdadera solución es arrepentirse, morir a ti mismo y dejar que Dios cambie las cosas. Esa es la solución para los problemas del matrimonio, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Y la evidencia de un verdadero arrepentimiento es la dureza de corazón y el fruto es el divorcio, lo cual es una concesión por la dureza del corazón de las personas. Ok, digamos que soy duro de corazón, ya me separé, tengo derecho a rehacer mi vida, no tan rápido porque existe una implicación del versículo 6, que Dios los unió, les dio la concesión de no estar juntos y de no caminar juntos, y pueden dejar de caminar juntos, pero aquí hay un conflicto. Versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y uno dice, no, pues está complicado esto, así como, ¿no? No te preocupes, los discípulos pensaban exactamente lo mismo. Ellos dijeron, si esa es la condición del hombre, pues ni vale la pena casarse. Y Jesús dijo, sí, exacto, el matrimonio es complicado. Ahora, vamos a ahondar en este asunto. ¿Qué es lo que está pasando? Está esta concesión. Y la única forma de que alguien que se ha separado pueda volverse a casar es que la razón, el motivo del divorcio haya sido infidelidad, no tuya, sino de la otra persona. Obvio esto, si tú eres infiel y después dices, pues me divorcio, me vuelvo a casar, o sea, estás doblemente pecando. Ahora, aquí me gustaría que pudiéramos explorar lo siguiente. La palabra que describe aquí dice, versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y uno dice, bueno, entonces, o sea, eso está medio complicado, raro, porque si son esposos, no debería de aparecer la palabra fornicación, la palabra debe ser adulterio, porque fornicación es cuando no estás casado. Y eso ha llevado a algunos a pensar que de lo que habla es que si vas a casarte y descubres que él o ella fornicó, entonces puedes no casarte y que algo así como eso, ¿no? Lo cual, bueno, culturalmente ni siquiera podía ser correcto porque ellos, aunque no estuvieran casados, pero estuvieran comprometidos, seguía siendo adulterio. El que uno, o sea, el caso de, por ejemplo, María, ese era el asunto con José, la iban a apedrear porque se había hallado que había concebido y para los ojos de los hombres, a pesar de que no se habían casado, pero estaban comprometidos, ella había adulterado. Entonces, ¿a qué se refiere con fornicación? La palabra fornicación que encontramos aquí es la palabra griega porneia, de donde obtenemos nuestra palabra para pornografía. Lo que está describiendo es que no se limita al adulterio, implica todo tipo de inmoralidad sexual. Entonces, cuando alguien en el matrimonio, ahora, algo también interesante es que cuando nosotros leemos en griego, la palabra describe un acto constante, es decir, cuando eso se ha hecho parte del carácter de la persona. Porque algunos a lo mejor pudieran haberlo tomado como excusa de decir, bueno, es que íbamos caminando y ella se le quedó viendo un hombre inmoral, me voy a divorciar y me vuelvo a casar. Y lo tomas como un pretexto. Lo que está describiendo es cuando es parte del carácter, cuando es un pecado en el cual está participando. Cuando sucede eso, la persona ofendida o afectada puede creer que Dios, y si hay arrepentimiento, puede creer y confiar que Dios restaura su matrimonio y Dios lo puede hacer. Lo he visto muchas veces. Hermanos que han estado casados por años y que una de las dos partes cae en infidelidad y Dios restaura el matrimonio. Es sumamente doloroso, es sumamente horrible ver eso, pero Dios puede restaurar un matrimonio cuando existe verdadero arrepentimiento y voluntad de ambos para dejar que Dios haga las cosas. ¿Es fácil? No es fácil. Se necesita amor muchísimo. Se necesita confiar en Dios totalmente, pero Dios puede restaurar un matrimonio. Pero si la persona a la cual le fueron infiel o cuyo cónyuge vive en inmoralidad,
cualquiera que esto signifique, él o ella pueden tomar la decisión de separarse y según lo que está diciendo aquí, puede volver a casarse. Pero si el asunto de la separación no fue inmoralidad, sino fue el típico, es que no nos entendimos, está bien, pero tienes que entender que la consecuencia de haber hecho un pacto delante de Dios es que no puedes volverte a casar, porque a los ojos de Dios están separados, pero siguen unidos. Y esta es la forma en la que Dios ve las cosas. Entonces, vuelvo a repetir, a lo mejor algunos de ustedes habrán pasado por aquí o hayan considerado esto. Y leer cosas como estas pueden decir, bueno, es que entonces, ¿vivo en pecado? Necesitas acercarte a Dios. Necesitas consultar a Dios cuál es tu condición, pero la palabra creo que es muy directa acerca de este asunto. Ahora, hay algunas consideraciones que Pablo trae y que explica cuando llegamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 7, Pablo hablando acerca de las relaciones en el matrimonio, ahonda en algunos aspectos. Por ejemplo, dice que si un hombre se casa con una mujer que no es creyente, no, más bien, uno de la pareja viene a Cristo y tu esposo o tu esposa dicen, bueno, qué bueno que seas cristiano, no hay ningún problema, adelante. La Biblia dice, no es salir con la payasada de que yo siento de Dios casarme mejor con un cristiano. No, dice, quédate con tu esposo, porque a lo mejor a través, o tu esposa, pero a lo mejor a través de tu ejemplo, ellos son convertidos, son traídos a Cristo. Pero también describe que si alguien, por causa del evangelio, su esposo o su esposa, dicen, yo no quiero saber con nada contigo, y la palabra que se utiliza ahí habla de esta violencia, dice, sepárense. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a esclavitud. Entonces lo que está describiendo es que si en el matrimonio, sea por causa del evangelio o otro motivo, hay violencia, hay golpes, hay maltrato, la Biblia dice, no es que seas duro de corazón, es que tienes un poquito de sentido común y no vas a vivir con alguien que te está golpeando y que puede poner tu vida en peligro. Y la Biblia dice, sepárense, porque Dios no nos llamó a esclavitud. Y la otra consideración ahí en Corintios describe que así dice, hablando del matrimonio, dice, tal como llegaron al evangelio, así quédense. Porque una vez escuchamos un caso, eran unos amigos de mis papás, y nosotros, convivimos mucho con ellos, ¿no? De chiquitos y todo eso. Pero de repente a este brother se alocó, o sea, ya tenían como 10 años de haber venido a Cristo. Y le dijo a mi papá, es que Dios me acaba de revelar que yo me casé no siendo creyente y que no valió mi matrimonio. Entonces yo voy a buscar un nuevo matrimonio que sí sea según la voluntad de Dios. Y dejó a su esposa. Y tú dices, o sea, eso fue el peor engaño. Nadie te la compró, ni siquiera creo que tú. Entonces lo que está describiendo es que así como llegamos al evangelio, así nos quedemos. Por lo tanto, aquellos que en su vida pasada tuvieron 2, 3 matrimonios, es más, si quieres 20, te arrepentiste, veniste a Cristo, no vives de adulterio, dice, quédate con así como veniste. No digas, ay, entonces voy a regresar con la primera, pero no, o sea, eso ni siquiera funcionaría. La palabra dice que ahora en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces dice, así como llegaste, así quédate. Y por lo tanto, una persona que en su vida pasada cometió adulterio, se separó, lo que sea, y ahora en Cristo siendo una nueva persona, tiene el deseo de hacer bien las cosas, de casarse, adelante. No hay problema delante de Dios en esto. El asunto aquí es para aquellos que decimos tener una conciencia de quién es Dios, de haber creído en Él, de haber dicho, me voy a someter a ti, tú eres mi Señor. Entonces Cristo nos dice, bueno, yo soy tu Señor, eso es lo que pienso del matrimonio. Y esto es lo que pienso acerca del adulterio. Y esas son las consideraciones que nosotros necesitamos tener acerca de este asunto. Ahora, ayer me empecé y comenté con mi esposa a mal viajar con múltiples escenarios, ¿no? De preguntas que alguien podría hacer. ¿Pero qué pasó si esto, no? Y sé que probablemente algunos de ustedes habrán imaginado, ¿pero qué pasa si eran 2 creyentes y después uno se vuelve malo y le empieza a pegar? Y pues ella puede, hermano, yo te preguntaría, ¿ese es tu caso? No. Entonces no te malviajes. Es que si se casa con alguien y se da cuenta que era extraterrestre y entonces, no inventes, hermano. O sea, si ese es el asunto,
Habrá algún pastor que le toque rifarse ese asunto y lo tendrá que resolver delante de Dios. Pero si ese no es tu asunto, quédate con lo que la palabra dice. Y si alguien tiene algún asunto que diga, es que esto es complicado, no sé cuál es mi condición delante de Dios, con gusto podemos platicar al final o en la semana cuando gustes y podamos buscar qué es lo que dice Dios acerca de tu circunstancia en particular. Pero en lo general esta es la regla. Eso es lo que Dios pone delante de nosotros. Le dijeron, si es así, no conviene casarse. Jesús le dijo, no todos son capaces de recibir esto. Y entonces habla acerca de esta condición de celibato, que en algunos sectores religiosos lo ven como si fuera algo mucho mejor o más espiritual no casarse. Pero la verdad es que no, porque Corintios lo dice. O sea, el no casarte no es más espiritual, simplemente es más práctico. ¿Por qué? Porque los que estamos casados sabemos que aunque amamos profundamente a nuestro esposo o esposa y nuestros hijos, la vida sería más fácil estando solos. Porque estando solo, maruchan. ¿Duermo? Bien. ¿No duermo? Bien. ¿Ando a pata? Pues está bien. Pero con esposa y con hijos es complicado. Y entonces lo que describe Pablo acerca de dedicarse al evangelio enteramente, dice, sería más fácil. No es más espiritual, simplemente más práctico. Pablo lo está incentivando, no. Él está diciendo, eso es lo que yo he decidido, pero no por temas espirituales. Entonces, eso es lo que describe a Jesús aquí. Y si, en palabras también de Pablo, no tienes el don, no le hagas al cuento y cásate. Pablo dice, no te quemes. Versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Qué te imaginas? ¿Qué es lo que pasó? Está Jesús y ¿quién viene? ¿Mande? Ahí vienen las mamás con los niños. Y digo, es lo que a lo mejor muchos de nosotros nos imaginamos. Pero la palabra describe aquí la forma en la que está presentada la oración, que fueron los padres los que trajeron a los niños, no las madres, porque eso era la tradición. Los hombres, al ver a un maestro prominente, llevaban a sus hijos a que este maestro los bendijera. Entonces describe esta condición. Era responsabilidad de los hombres hacer que sus hijos se acercaran a Dios. No que de las mujeres no fuera, pero los hombres tenían que interesarse porque sus hijos conocían de Dios. Y estando en ese ambiente, dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, es interesante que la Escritura, que el Espíritu Santo haya considerado adecuado, en medio de la plática del divorcio, presentar este asunto de los niños y de dejen a los niños acercarse a mí. Porque si recuerdan, la semana pasada tratamos el tema en capítulo 18 del versículo 6 al 9, las ocasiones de caer, y hablamos que Jesús puso niño, y había sido fácil introducir este texto ahí y decir, bueno, dejen que los niños... Pero Dios quiso que estuviera en medio de este diálogo y que sucediera esto en medio de este diálogo. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos de divorcio. Generalmente son adultos pensando egoístamente en lo que sienten, en lo que han sufrido. Y muchos no se ponen a considerar que unos de los más dañados en medio de un divorcio son los pequeños, cuya referencia del matrimonio va a ser lo que sus papás les presenten. Esa va a ser su referencia. Y entonces puede suceder que lejos de acercarlos a Dios, nosotros los alejemos. Y entonces ellos digan, ¿eso es un padre? Yo no quiero saber nada de Dios. ¿Esa es una madre? Yo no quiero saber nada de Dios. ¿Eso es un matrimonio? Yo no quiero saber nada de matrimonio. Y los niños lo ven. Pero Jesús dice, oigan, no sean un estorbo para que ellos se acerquen a mí. Y no solamente eso, hermanos, porque cuando hablábamos la semana pasada, cuando decíamos o hablábamos acerca de las ocasiones de caer, decíamos que esto describía no únicamente niños físicos, sino hermanos jóvenes en la fe. Y si sucediera en la congregación que un matrimonio se separara, podríamos decir, ay, pues qué inmaduros los que fueron afectados con nuestro divorcio. Podría ser, pero más bien qué inmaduro tu comentario, porque tienes que entender que siempre habrá personas a las cuales modelas la fe y que tu actuar los va a hacer tambalear. Ayer estaba hablando con el hermano Cristian y Brenda porque estábamos planeando cosas de los adolescentes jóvenes, ¿no? Y salió este tema. ¿Cómo es que podemos
¿Qué es lo que tenemos que hacer para que de cierta forma podamos conectar mejor con los jóvenes adolescentes y preadolescentes? Y a la conclusión que llegamos, o lo que les decía, es ninguna. Eso no interesa. Porque lo que ellos necesitan no son amigos. Amigos tienen entre ellos. Necesitan a quien seguir. Necesitan ver hombres y mujeres caminando con Dios para cuando ellos tengan problemas puedan decir, a lo mejor este cuate está medio loco, pero igual me puede dar un buen consejo porque está acercando a Dios. Eso es lo que necesitan los más jóvenes, no solamente de edad, sino en el Evangelio. Y cuando nosotros tomamos una decisión como el divorcio, tenemos que saber que habrá alguien que sea afectado por esa decisión. Y podemos tomar la posición egoísta de decir, pero es que ese es mi asunto, es mi decisión. Por supuesto, es que mi derecho delante de la ley, y mira, el tratado de lo que sea me protege. Sí, pero te aseguro que cuando llegues a la presencia de Dios y Él pida cuentas de ti, no le vas a sacar la declaración de los derechos de la mujer. ¿No le vas a presentar tu carta, tu resolución de divorcio? ¿No lo vas a pantallar? ¿No vas a poder llamar al abogado porque vas a estar delante del abogado, delante de Cristo? Y Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? Con la familia, con la esposa, con los hijos que te di, con la iglesia en la que te puse. ¿Cómo los edificaste? Y este es un asunto que nosotros necesitamos pensar, porque el divorcio no es un asunto únicamente terrenal. Porque el matrimonio es una unión que Dios bendice, entonces el divorcio es algo que atenta contra esa unión que Dios ha dado. Ahora te recuerdo, si esto sucedió en tu vida pasada, mira, ni te acongojes, Dios ya lo perdonó. Pero como creyentes tenemos que pensar que esta no es nuestra opción, es una concesión, pero no es la opción, no es la solución, hermanos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí, versículo 15. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Hoy no vamos a avanzar más de aquí, pero esta última pregunta retrata muy bien uno de los asuntos por los cuales tratar el tema del divorcio. ¿Cómo puedo hacer bien las cosas? Y ellos decían, ¿a cuántas esposas o esposos puedo dejar antes de estar pecando contra Dios? Pero desde el momento en el que nosotros elaboramos la pregunta, sabemos que hay algo mal con la actitud. Es lo que yo a veces pienso cuando me han escrito, pastor, ¿puedo hacer esto? Bueno, si me lo estás preguntando es porque el Espíritu Santo te está trayendo a considerar el asunto. Y a lo mejor ya ni siquiera necesitarías preguntar, necesitarías simplemente obedecer lo que ya te está pidiendo. Pero el asunto que estamos ahorita viendo tiene que ver con algo que también vimos la semana pasada. La negativa a morir a nosotros mismos. La negativa a caminar en el camino que Dios nos ha puesto delante. Y muchos no estamos dispuestos a simplemente dejar las cosas ir. En algunos casos entiendo que es complicado. En algunos casos entiendo que el pecado, la situación, la vida, los conflictos han escalado de tal forma que los podemos ver irreparables. Pero más adelante Jesús le va a decir a sus discípulos, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y eso es algo que tú te debes de preguntar si el día de hoy tienes conflictos en el matrimonio. No hay nada imposible para Dios. Pero con lo que puedes empezar, no es con intentar cambiar a tu esposo o a tu esposa. Es sacrificar y es morir a ti mismo. Ese es uno de los mejores pasos. En la semana me pasó algo curioso. Los martes generalmente lavo la camioneta, ¿no? Y ahí estaba lavando la camioneta y como siempre empecé a hacer corajes. Ay, estos niños, las papas tiradas, el chocolate embarrado, el refresco regado, y ahí estaba yo refunfuñando y limpiando, ¿no? Y lo que generalmente hago es que recojo la camioneta, la lavo y me meto a regañar a todo mundo porque no limpiaron la camioneta. Y Dios me dijo, ¿a poco vas a seguir gritando? Es que Dios, mira, no cuidan lo que tú nos das. O sea, y Dios me hacía reflexionar, o sea, si la estás lavando es porque das por hecho que está sucia. Bueno, sí, ¿no? Si no, mejor no lo hagas. Punto. Y te ahorras el problema. Pero ¿quién lo va a hacer? No lo van a hacer esos cochinos. Y Dios me dijo, si lo vas a hacer enojado, no lo hagas. Carece completamente de valor. Vas a echar a perder el día, vas a pelear y no va a haber ningún fruto en esto. Puedes simplemente callarte
y hacerlo por amor. Y yo podría, pero ¿cómo se van a dar cuenta? Puedes hacerlo. Y ese es el asunto en muchas áreas. Es una parte que tenemos que tragar nuestro orgullo y decir, bueno, y yo ya reflexioné, dije, bueno, es que a qué adulto cuerdo no se le ocurre que si les compras papas es obvio que las van a tirar. O sea, es obvio. ¿Por qué tendría que enojarme por algo obvio? Algo que yo les compré. Es obvio que mi esposa está haciendo 1000 malabares para mantener a los 2 chamacos sentados en sus sillas y en eso las cosas se caen. Y si nosotros somos capaces de ceder un poco en esas áreas, simplemente morir a nosotros mismos y hacer lo que es de por sí nuestra responsabilidad, podemos dar el primer paso en la restauración del matrimonio. Pero si tú empiezas a considerar la palabra divorcio como una opción, creo que has emprendido un camino. Y yo te diría, hermano, hermana, y los jóvenes que no se han casado, te animo a que puedas nunca considerarlo como una opción. Considera como una opción realmente la capacidad que tiene Dios para transformar corazones. Esa es la verdadera opción. Mi opción es morir a mí mismo. Y como dice, estamos estudiando en Atlisco Juan, y andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? Murió a sí mismo, se entregó. Y de esa forma nos habremos encaminado en una dirección opuesta a lo que Dios no diseñó originalmente, que era el divorcio. Y nos encaminaremos a ese camino de juntos para siempre. Vamos a orar. Si hay algo que tengas que ponerte a cuentas con Dios, tienes que saber que cuando Él escribe cosas como estas, no es para que diga, o sea, como para decir, ¿ya viste? La regaste, ya valió. No, Dios tiene la intención de restaurar corazones. Dios nunca lo hace como, ya, ni modo. No, Dios quiere y puede transformarte. Entonces te animo a que puedas poner esto delante de Dios. Vamos a orar juntos. Padre, te damos muchas gracias porque en tu amor tú nos has perdonado, Dios, y aún este tipo de pecados como inmoralidad, infidelidad, adulterio, fornicación, a ti no te toman desprevenido ni te sorprenden. Sabes quiénes somos y nos has amado. Hoy nos acercamos a ti rogándote que transformes nuestras vidas, suplicándote perdón. Limpia nuestros corazones y transfórmanos. Rogamos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.